Seguimos con el sermón expositivo, ¿sí? Vamos al capítulo 2 del libro que nos habla de la teología exegética y la predicación, ¿sí? Primero vamos a ver qué significa el término hermenéutica, tan conocido por la mayoría de los predicadores, hermenéutico, milética. Vamos a ver qué significan estos términos. Hermenéutica deriva de la palabra griega hermeneus, que a su vez tiene su origen en Hermes, que era el mensajero del dios Zeus. Aparece en la mitología de los dioses griegos. Este transmitía los mensajes con una regla de oro. Tenía en su mano la regla de oro para medir el mensaje que le fue encomendado, para medir si se había transmitido de manera fiel y correcta. Esa regla es justamente un buen símbolo que muestra el importante trabajo que se realiza con la tarea hermenéutica, ¿sí? En fin, el trabajo hermenéutico plantea de qué manera se puede transmitir a la audiencia contemporánea la intención original de la palabra de Dios, infiriendo de la Biblia el mensaje, como buenos mensajeros que representamos a Dios. La hermenéutica bíblica, es la ciencia que surge de este planteamiento. ¿Qué planteamiento? Poder transmitir a la audiencia de hoy, a nuestra audiencia, la intención original de la palabra de Dios, ¿cómo? Infiriendo de la Biblia el mensaje. No haciendo que la Biblia diga o predicando lo que yo creo que la Biblia dice, sino infiriendo de la Biblia, extrayendo de la Biblia el mensaje original y diciendo lo que la Biblia dice. Ese mensaje original a esas personas a las cuales fue enviado o escrito el mensaje o dicho el mensaje, ¿qué se les quiso decir a esas personas en esa circunstancia específica? En aquel entonces, ¿qué se les dijo? Yo tengo que extraer el mensaje para ahora, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito este arco hermenéutico, ya lo vamos a ver con más detenimiento. El profesor Kaiser trata en su libro Hacia una teología exegética la crisis de la teología moderna y la predicación. Recalca que la causa de toda esta crisis en la predicación se encuentra en el poco interés de la teología exegética. James Smart lamenta por el silencio de la Biblia en la iglesia en su libro y dice cómo se puede tratar el significado contemporáneo del mensaje bíblico para la gente actual sin investigar el significado original de la Biblia, o sea, la intención original del texto. ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que la Biblia, qué mensaje tiene la Biblia para hoy, para la gente de hoy, si no sé qué mensaje fue para la gente a la cual fue escrito originalmente? Una vez que yo puedo hacer esta investigación y ver realmente Dios qué le quiso decir a esa gente, es que yo, a través de la homilética, voy a poder expresar el mensaje a la iglesia actual, a la audiencia actual. En conclusión, podemos ver la importancia de la tarea del sermón, ¿sí? ¿Cómo es posible que la predicación en el contexto de hoy, en nuestra realidad actual en que vivimos, nos movemos y respiramos, cómo es posible poder transmitir este mensaje sin hacer un análisis previo? Entonces, la tarea del sermón, mediante el trabajo exegético, mediante hacer exégesis, consiste en establecer un puente, dijimos, entre la realidad de aquel entonces y ahora, la que vivimos hoy, ¿sí? La realidad de cuando se escribió la Biblia, la realidad que vivimos hoy. A esto llamamos el arco de exégesis. Es hablar de la relación entre aquel entonces y hoy. Es mirar ahora, mirarlo desde aquel entonces, desde aquella época, y analizar aquella época a través de la situación contemporánea. Por ejemplo, lo que estamos pasando ahora 2020, cuando estoy grabando esto. Coronavirus, pandemia mundial. En la Biblia vemos muchos ejemplos sobre pestes, sobre hambruna, sobre sequía 3 años y medio. Y tenemos situaciones de aquel entonces que en algún punto se asemejan con las de ahora.
Yo puedo llegar a entender por qué sobrevuelan helicópteros, por qué pasa esto, por qué pasa el otro, qué Dios quiere decirnos a través de lo que está pasando, cuando yo veo lo que Dios les dijo a esta gente en aquel entonces, en una circunstancia parecida, ¿sí? Entonces es muy importante poder tener en claro este diálogo que se hace continuo de aquel entonces y ahora. Para ese diálogo, para poder entrar en ese diálogo de la situación de aquel entonces y la situación actual, tengo que investigar y meditar la Biblia, siempre hacer esta investigación, este estudio, recibiendo la ayuda del Espíritu Santo, que es el autor intelectual de la Biblia. Sabemos que hombres escribieron la Biblia, la transcribieron de su puño y letra, pero el autor intelectual es el Espíritu Santo. A lo largo de miles de años escribió la Biblia y tiene un solo mensaje de principio a fin. Esto nos indica que hay un autor y es Dios mismo a través de la iluminación del Espíritu Santo a quienes recibieron este mensaje. Entonces, la raíz de la predicación es la hermenéutica. Y el punto de partida importante de esta hermenéutica es la exégesis. Es hacer exégesis, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta palabra exégesis? Significa extraer el significado. Indica interpretación o explicación que es fiel al significado original de la Biblia. El punto en el que todos los predicadores en general debemos sentirnos culpables es el usar la Biblia solo para decir nuestras propias ideas en vez de analizar el significado de la Biblia mediante la meditación de la palabra. Si yo digo o predico lo que creo que la Biblia dice, no estoy haciendo exégesis, sino eisegesis. Hago que la Biblia diga lo que yo quiero. Hago un sermón de mi interpretación personal. No estoy haciendo una investigación, haciendo una exégesis, extrayendo ese mensaje original que nos está diciendo realmente qué es lo que Dios quiso decir en aquel entonces. Entonces, así, si yo hago que la Biblia diga lo que yo quiero, estoy usando como un método deductivo. Quiero hablar, por ejemplo, del amor. Entonces digo, bueno, Dios es amor, Dios nos ama, y a través de eso puedo llegar a decir muchas cosas que están muy lejos del verdadero mensaje de la palabra de Dios. Pero cuando yo investigo por qué dice Dios es amor, por qué Juan dice esta frase, qué circunstancias de tribulación, de persecución, de hambre estaban viviendo, cuando dice que el que no ama a su hermano es homicida. Tantas cuestiones que si yo las saco fuera de su contexto, puedo llegar a decir realmente un disparate. Pero cuando yo entiendo en qué circunstancias se dijo Dios es amor, cuando yo puedo ver en aquel entonces por qué les dice, qué mensaje de esperanza hay en eso, de que a pesar de tribulación, prueba, persecución, hambre, lo que estemos pasando, Dios es amor por sobre todas estas cosas, es muy diferente a simplemente decir, bueno, Dios es amor, Él ama, entonces no es malo, entonces Él no es esto. No. Debemos entender cuál es ese mensaje original. Para eso necesitamos el estudio y necesitamos la guía del Espíritu Santo, para decir lo que la Biblia dice. Por otro lado tenemos la homilética, que es el término de la unión de Dios, dos palabras en griego, homo, que es igual, y lego, que es palabra. Por ende, significa hablar la misma cosa. La intención con que se inició la ciencia de la homilética está en cómo se puede decir lo mismo que la Biblia dice. La homilética, entonces, la ciencia que se desarrolla mediante el afán de transmitir un mensaje que responda a las necesidades de la audiencia contemporánea, además del anuncio mismo del mensaje mediante la reinterpretación en el lenguaje de hoy. La Biblia está escrita en un lenguaje para un momento, para una cultura. Yo tengo que reinterpretarla en un lenguaje actual para el que escucha en este momento, ¿sí?
según la necesidad de las personas de este momento, la audiencia actual. El éxito o fracaso de la homilética depende de la fidelidad con que anunciamos el significado original de la palabra de Dios. Pero en cómo, en el lenguaje de la audiencia de hoy, empleando correctamente los resultados de lo que ya estuvimos haciendo, de esta exégesis y los principios de la hermenéutica bíblica que los vamos a estar estudiando más adelante, para que prediquemos un sermón correcto siendo fieles al significado original de la palabra de Dios. Ese significado que Dios le quiso dar al texto. Uno de los campos en que debemos interesarnos constantemente es la hermenéutica. Entonces, a través de la hermenéutica, yo voy a hacer un estudio exegético de la Biblia, voy a extraer, voy a hacer exégesis de ese pasaje bíblico. Cuando yo hago ese exégesis, ¿qué obtengo? Obtengo el mensaje. Una vez que obtengo este mensaje, necesito la homilética para saber cómo decirlo o acá es una palabra exacta, transmitirlo, reinterpretarlo en el lenguaje para la audiencia actual. El profesor Kaiser señala dos aportes esenciales de la hermenéutica para la predicación de la Biblia. Advierte que ante la carencia de la correcta comprensión de estos dos puntos, uno no debería pensar siquiera en predicar. Primero, hay que saber la situación de vida en el pasaje bíblico. Hay que saber lo que originalmente sucedía. Como sabemos claramente, la Biblia no es un libro doctrinal. Si bien la Biblia es historia o histórica, no es un libro de historia, ¿sí?, sino que relata la historia de la salvación y no una simple historia. No es la historia del pueblo de Israel. No, la historia de la salvación de Dios para su pueblo. Entonces, a través de ese lente, de entender la situación de vida en el pasaje bíblico, yo tengo que mirar la Biblia. Entonces, la Biblia es un libro que habla de la vida del hombre. Los eruditos, los estudiosos, los teólogos, lo llaman a situarse en la vida. Situarse, ponernos en esa situación de vida del personaje bíblico, a esta labor de aprender la situación de vida que se dio, en la que se dio ese mensaje original. ¿En qué situación de vida se dio ese mensaje bíblico? ¿Cuál era la problemática que tenía esta gente, la gente de esa época, cuando se les dio ese mensaje? Sin la tarea de investigar y comprender esto, no podemos estar en la posición de predicador. En segundo lugar, hay que digerir el contexto del mensaje. El profesor Kaiser señala que discernir bien el contexto es la vida de la comprensión de la Biblia. La palabra contexto es una unión de dos términos, con, que significa junto, y texto, que significa tejer. Por ende, significa tejer junto, como una polera de lana, ¿no? Justo ahí, al lado mío están tejiendo. Así que le vamos a pedir encarecidamente que me preste su cosito que está tejiendo. Tejer junto. Un hilo al lado del otro. Si acá me prestan solamente lo que es este coso, ¿no? ¿Cómo se llama? Dice ovillo de lana. Es un coso para mí, por mi intelecto reducido, un coso de lana. Que termina siendo esto, una vez que está tejido junto con el otro. Entonces, para algo que es simplemente un coso de lana para mí, ese ovillito, termine siendo una prenda, necesita tejerse. Perdón, ya no lo voy a dejar, es mi asistente de producción. Este ovillo de lana en sí mismo no serviría para nada si no está tejido con lo otro. Cuando yo tomo un pasaje bíblico, solita su alma, y quiero inventarme una religión de un pasaje bíblico, es lo que tengo. Algo que no sirve, algo que está salido de su curso. Entonces la Biblia no es un hilo suelto a la deriva. Es todo algo entretejido desde Génesis a Apocalipsis para darnos el mensaje de la salvación, que es el que nosotros fielmente debemos transmitir. Ningún mensaje de la Biblia se encuentra solo o independiente.
tiene su contexto en el que está entrelazado. Es claro que hay excepciones, por ejemplo, el libro de los Proverbios, que es un proverbio más otro, palabras sabias de sabios, ya está, ¿sí? Por eso a veces uno dice, bueno, pero no tiene coherencia ni en un mismo capítulo, no interesa, son palabras, poesía, palabra de sabiduría. Hay esa excepción, ¿sí? Aún dentro del mismo capítulo hay ideas independientes, pero la mayoría de la Biblia tiene su contexto. ¿Cuán frecuentemente nosotros predicamos de un trozo de pasaje sin haber analizado en el contexto en que está ese pasaje? El profesor Kaiser llama a esta falencia el pecado en la predicación. Se puede decir que el pecado más peligroso que cometemos los predicadores es la indiferencia al contexto. Mínimamente hay que comprender el contexto del libro y del capítulo que estamos predicando, en el cual se encuentra ese pasaje. Pero si aún se carece de este grado de comprensión, hay una probabilidad de que el sermón termine siendo un simple monólogo de un predicador y sin raíz, ¿sí? ¿Qué propuestas tenemos para la correcta predicación? Que es lo que ustedes están estudiando y es muy importante que tengan en cuenta, después lo leen detenidamente en su casa. Primero, habituarse a leer libros de hermenéutica en su vida cotidiana, libros que nos enseñen a hacer una investigación, a la metodología de la investigación, cómo leer un comentario bíblico, qué cosas me sirven, qué no me sirven, qué corresponde a este pasaje. Tenemos muy buenos materiales con respecto a esto en nuestras editoriales aquí en Argentina y en otros lugares, así que es cuestión de preguntarle a sus profesores qué libros me convienen para estudiar hermenéutica. En segundo lugar, habituarse a leer comentarios bíblicos, no un comentario bíblico, comentarios bíblicos. También necesitamos que sean de buena calidad, no cualquiera. Pregunten a sus pastores, sus profesores, qué comentario bíblico me sirve. Son materiales caros, así que conviene saber en qué estamos invirtiendo a la hora de comprar el material bíblico. Hay lugares como la biblioteca de la Universidad Bautista de Flores que tenemos la posibilidad de ir a investigar. Hay muchas iglesias que también tienen esta posibilidad. Busquemos la forma de poder tener acceso a buen material. El internet es muy lindo, pero es muy peligroso a la hora de leer comentarios. No sabemos realmente cuáles son sus fuentes. También, en tercer lugar, tener buenos diccionarios teológicos. No solamente el diccionario bíblico, sino el diccionario teológico, ¿sí? Que nos hagan referencia tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Y leer la Biblia al preparar el sermón en diferentes versiones. Tenemos la Nueva Traducción Viviente, que es una de las últimas, muy buena, siempre para comparar. No significa que en el púlpito voy a leer la nueva... No. La Reina Valera 60 muy bien, pero tengo que leerla en otras versiones también, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, Lenguaje Actual. Y si no, tenemos también la posibilidad de descargar la app de la Sociedad Bíblica, donde tenemos diferentes versiones de la Biblia, hasta en otros idiomas, muy bueno para poder tener acceso sin gastar en comprar tantas Biblias, solamente lo que nos saldría el internet. Y por último, la página Logos Kalogos, que es de nuestro profesor de griego, donde allí ustedes tienen la posibilidad de entrar a la página, van a tener dentro de esta página la Biblia interlineal que tienen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y a su vez un diccionario, tanto en griego como en hebreo, el diccionario Strong. Cuando ustedes entren al Antiguo, al Nuevo, el libro de la Biblia que quieren leer, capítulo, versículo, en cada palabrita, vamos a suponer que esta es una palabrita del versículo, arriba tienen un numerito. Cuando ticlean el numerito los va a llevar al diccionario y ahí no va a estar conjugada la palabra, va a estar en su infinitivo, tanto en hebreo como en griego va a estar en el infinitivo, pero van a saber qué quiere decir. Los diccionarios Strong también son material caro, lo pueden tener de manera gratuita solamente entrando en la página, así que aprovechen este material. La página Logos también tiene el canal de YouTube, también tiene su Facebook donde están analizados versículos, capítulos de la Biblia.
Todo esto es material de estudio que nos favorece. Aprovechemos las herramientas que Dios pone en nuestra mano. Dios les bendiga mucho y seguimos luego con el capítulo 3. Muchas bendiciones.